Saben que hay este ambiente pesado del Espíritu Santo y necesitamos no solamente absorberlo, sino llevarlo a casa, llevarlo al trabajo, llevarlo a la calle, llevarlo a nuestro oficio y a nuestra dedicación permanente en todos los ámbitos de la vida, porque así vamos a poder ser mejores. Y tengo para ello unos pocos minutos y quiero ser extremadamente corto, porque encima quiero dejar al final que la alabanza me ayude y ministrar un ratito en esa presencia que nos infunde vida. Por lo tanto, vamos al pasaje bíblico de Ezequiel, capítulo 37. Nos vamos a ubicar históricamente, nos vamos a ubicar geográficamente y vamos a obtener los detalles de ese pasaje, aplicarlo a nuestra vida y administrar para que suceda hoy algo extraordinario aquí. Decirles con antelación que el día martes vamos a orar para que usted reciba bautismo en el Espíritu Santo. Y el que lo tenga, que lo avive. Y el que ya lo tenga avivado, que se multipliquen sus dones. Así que les invito a todos al martes a las 7:30. Aquí vamos a ministrar. Vamos a tener tiempo de adoración y ministración desde el principio. No se lo pierda. Ezequiel 37, versículo 1, dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de, ¿qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Queridos hermanos, este pasaje se da lugar en un momento histórico extraordinario. Israel vivía en una situación de profunda necesidad. Nada era como había sido. Y en este momento, en el año 609 antes de Cristo, el año en que muere el rey Josías, y con él termina el esplendor de Israel. Había sido el reino de Judá el que había sido dirigido por Josías, pero a partir de este acontecimiento, Israel pierde la independencia. Esa independencia plena que le permitía ser un país. Pero entran en una profunda crisis, tanto económica, política, moral como espiritual. Tanto Egipto como Babilonia se pelean por Israel y por Judá.
están en un combate férreo y Judá es llevada cautiva a Babilonia. La primera deportación se da en el 597 antes de Cristo. Un gran grupo, y parece ser que entre ellos iba Ezequiel, un señor bastante joven en ese momento, que por lo visto había tenido una esposa y había muerto. No había tenido hijos con ella. Y siendo profeta y teniendo un llamado poderoso de Dios, va con el pueblo de Judá en el primer grupo que se llevan cautivos a Babilonia. Va el profeta y allí comienzan a residir, a estar en Babilonia. Parece ser que entre tanto sucedieron más cosas contrarias. Vino un momento en que se dio a lugar una segunda deportación y ya la tierra prometida había quedado lejos del pueblo. La ciudad santa ya no era de Israel, sino era propiedad y sometida por el imperio babilónico. El templo perdió su esplendor y había quedado destruido, porque en la segunda invasión de los babilonios había sido incinerada la ciudad, quemado el templo y destruido todos sus tesoros. Llevaron, por cierto, el oro, la plata y todas las cosas preciosas, las llevaron al reino de Babilonia y allí estaba. Parece que todo había acabado. Las promesas se extinguieron para el pueblo, no para el cielo. Pero era un momento triste, un momento de desdicha. Ezequiel se le llama el profeta del exilio. Y ahí en el exilio, el profeta comenzó a escuchar nuevamente la voz de Dios. En un territorio lejano a su propia tierra, al lugar de la promesa, donde estaba el templo, donde había estado la gloria de Dios en un momento. Ahora ya no estaba con él, pero él, estando lejos, siente de vuelta la voz de Dios y siente la exigencia de profetizar, de volver a anunciar al pueblo una palabra de esperanza, de fe, de amor, una palabra de unidad. Pero el pueblo estaba desesperanzado. Saben, hermano, al contemplar el pasaje nos damos cuenta de la realidad que el pueblo de Israel no solo vivió en este momento histórico, sino que se repitió en el tiempo y que vivieron en algún momento los patriarcas, porque abandonaron la presencia de Dios, y que vivió, hermano, el tiempo de los profetas en adelante, y también la iglesia del Señor en diferentes momentos de la historia. Pero no solo la iglesia como cuerpo, como organismo, como corporación, sino a nivel personal nosotros. Llegan momentos en que nos alejamos de su presencia, dejamos de reconocer su espíritu, nos apartamos y parece que todo fracasa. Que aunque estemos en la costumbre y la buena costumbre de venir a la iglesia y de volver a casa, de venir a la iglesia, volver a casa y mantener el título de evangélico, mantener el título de creyente, de asistente, de miembro si fuera el caso, pero solo el título, porque al final el pasaje nos revela una situación tan real ayer como hoy. Una situación que Dios le deja ver al profeta Ezequiel en el capítulo 37. Y dice: y me llevó el espíritu a un valle que estaba lleno de huesos, y huesos secos en gran manera. ¿Saben? Cuando veo esto, me doy cuenta que esto tiene mucho que ver con el libro de los Hechos capítulo 2. Con el momento que celebramos ayer y que hablamos el martes pasado, y del que oraremos por él para que se vuelva a cumplir el próximo martes. Me refiero al derramamiento del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés. Era un día también marcado, pero marcado por la tradición, marcado por la costumbre, marcado por una fiesta que siempre se hacía todos los años y que no evidenciaba más nada que ganas de celebrar, tal vez como lo hacemos nosotros el 24 de diciembre o el día domingo de Semana Santa o cualquier día tradicional. La cosa es que Israel estaba desesperanzado, estaba desdichado, descorazonado, estaba seco. Porque eso fue lo que vio Ezequiel.
el Señor le mostró un valle lleno de huesos secos. Era una especie de cementerio pero abierto, donde no habían tumbas cerradas, sino que estaban a la luz para que el profeta pudiera contemplar la realidad. Eran huesos, huesos separados, huesos secos, emblanquecidos por el sol, por el viento, por el calor. Se daba cuenta que algo había sucedido. El profeta se dio cuenta rápidamente que en el pasado algo había sucedido, que una gran batalla se había librado, que un momento de pelea se había dado a lugar y que los que estaban allí, los huesos que representaban los cuerpos de antes, los guerreros antiguos, ahora hablaban claramente de una terrible derrota, de un fracaso profundo que les habían dejado tirados allí. Y que el resto lo había hecho el tiempo. Comenzaron los gusanos, los depredadores, el viento, el sol, el calor y el tiempo. Deshizo tanto la ropa de guerreros como la piel, como los músculos, como los tendones, que fueron lo último que los gusanos se comieron, y al final quedaron los huesos. Pero los huesos fueron separados por depredadores que pelearon por el último hueso. La última hiena, el último lobo, el último zorro, el último gusano, la última hormiga, separó, desmembró, quebró y distanció aquellos cuerpos y esqueletos. Era dantesco el escenario. No obstante, era real. Era un tema tan explícito que hacía entender al profeta que Israel estaba en una situación de muerte, de separación, de destrucción. Y saben, cuando yo estaba pensando en esta mañana, quería reflexionar acerca de la realidad de nuestra situación personal, familiar, social, económica, ministerial, de cómo estás, ¿Cómo estás? La respuesta para eso es bien, ¿y tú? Esa es la respuesta rápida, ¿no? ¿Cómo estás? Entonces uno dice, bien, ¿y tú? Pues yo estoy bien. Ah, vale. Muy bien. Pero la realidad de nuestra vida es posiblemente que hayamos entrado en una espiral de deterioramiento, de sequedad, porque hace tiempo que el matrimonio está separado. Porque hace tiempo que la casa está dividida. Porque hace tiempo que estamos arruinados económicamente. Porque hace tiempo que tuve un problema con un familiar cercano, o con el socio, o con el amigo, o con el vecino, o con alguien, y nos separó el tiempo. Y no quisimos arreglar, sino que llenamos nuestro corazón de odio, de resentimiento, de rencor. La ira se apoderó de nosotros y en el tiempo nos fuimos separando. Y aunque vivimos juntos, pastor, ella vive por su lado y yo por el mío. ¿Me ha dicho alguno? Aunque estamos en la misma casa, no estamos revueltos, pastor. Aunque estamos viviendo bajo el mismo techo, la verdad es que apenas nos vemos. No conversamos. Ya no hay sentimientos como había. Ya no estoy enamorada. Ya no estoy enamorado. Se extinguió la pasión hace tiempo. Todo lo contrario. Estamos secos y separados. Como los huesos de Ezequiel. ¿Saben? Esto es una constante en nuestro mundo. Y es una constante que afecta a nuestras familias. La separación por el tiempo, porque no se sanó con tiempo el corazón y porque lo que me hizo fue muy grave y yo no he sido capaz de perdonar, de sanar, y eso ha convertido a mi corazón de carne en un corazón de piedra. Ya no se me salen las lágrimas, ya no siento nada. Pastor, no sé si le amo o no le amo. Mire, yo no sé cuántas veces he escuchado yo eso. Y es triste, porque no habla de otra cosa que un hueso seco, y seco en gran manera. De un corazón endurecido, de piedra. De una sensibilidad muerta. De personas que van caminando por la vida y parece que son felices. Y parece que tienen todo, porque tienen una paga, tienen una nómina.
¿Sabe qué? Comen todos los días y pagan sus recibos. Algunos deben, como dijo el pastor Huicho, pero no les importa mucho. Se han vuelto insensibles porque les da igual. Les da igual. Y es una expresión tan cotidiana, tan habitual en nuestro mundo y en nuestra ciudad. Me da igual. Ya todo me da igual. Es que estoy decepcionado. La guerra que tuve me llevó al fracaso. El conflicto y la batalla que libré me llevó a la muerte. Y hace tiempo que yacen mis huesos sobre este campo. Sí. Y algunas veces alguien dijo, el tiempo lo cura todo. Y es mentira. El tiempo no cura nada. El tiempo empeora las situaciones. El tiempo reseca, endurece, deteriora, daña, si no es sanado con tiempo. Si no hay una aplicación para que las cosas mejoren, jamás mejorarán. No mejoran las cosas que valen solas. No, señor. Hay que dedicarse a ellas para levantarlas. Hay que enfocarse y permitir que Dios pueda operar en una de estas maneras. Por eso Dios le muestra al profeta este espectáculo y le da la pregunta más significativa que aparece en este pasaje de Ezequiel 37. Le dice, Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos vivirán? Y es una pregunta que queda ahí plasmada para que nosotros podamos retomarla esta mañana. Y podamos retomarla con toda la insinuación bíblica que nos deja ver que se requiere esperanza para poder salir adelante. Que se requiere fe y determinación para ver un futuro cierto. Sin ello no hay forma. Por eso es que Dios, el cielo, por eso es que el Espíritu Santo, Dios le dice al profeta en el exilio. Cuando Judá está en el exilio en Babilonia. Allí hablan otro idioma. Allí la naturaleza es diferente. El clima es diferente. Las costumbres idolátricas campan a sus anchas. Y ahí en esa tierra extraña, en ese mundo ajeno, Dios habla al profeta y le dice, vivirán esos huesos. Agárrate. Agárrate. Que allí en un mundo extraño para Judá, perdido el templo, perdido la tierra prometida, perdido los profetas, perdido todo, Dios le habla a alguien y le dice, ¿tú crees que esto puede remediarse? Y es lo que Dios nos dice esta mañana. ¿Tú crees que hay salida a tu vida? ¿Hay escape para ti? ¿Tú crees que hay futuro para tu matrimonio? ¿Tú crees que hay futuro para tu vida? ¿Puedes reaccionar de alguna manera a esta palabra? ¿Hay esperanza? Hay esperanza. Puedes volver a construir. Puedes volver a tener la esperanza de la felicidad, de la paz, del amor. Qué duro esto para este mundo. Qué pregunta. Pero el profeta no sabe responder. Posiblemente no supo responder para que nosotros hoy supiéramos. Y supiéramos y pudiéramos pensar en lo que Dios le dijo al profeta. Profetiza y dile al Espíritu. Son días, hermano, de Pentecostés. Mire, si damos un repaso por la teología bíblica rápidamente, recordamos que en el principio creó Dios al hombre. Y dice, y sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermano, Él lo hizo del polvo, pero estaba allí estático. Era como los soldados japoneses, estos que están hechos de arcilla. ¿Se acuerda de esta historia de los miles de soldados que hay en las cuevas de ahí del Japón, hechos arcilla? Unos soldados que están allí, uno ve el ejército de todos y parece impresionante, pero no se mueven, no son peligrosos. Y así estaba el ser humano al principio. Y esto parece lo mismo que era antes y que fue después en el día de Pentecostés. Porque esta historia se retoma en el capítulo 2 del libro de los Hechos del día de Pentecostés. Pero allí, queridos hermanos, el Señor habla a un pueblo que está seco,
y que está esparcido, separado, en una circunstancia catastrófica, y Dios le dice al profeta: profetiza y di al Espíritu. Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios sopló. Pero ¿sabe cuándo volvió a soplar? Ese término ruach, que dice aliento, soplo, viento de Dios, que está en el versículo 2 del capítulo 1 del Génesis. Se va repitiendo a lo largo del Antiguo Testamento una y otra vez. ¿Sabe dónde Dios vuelve a soplar? Cuando Israel va a pasar el mar. Y dice: y vino un viento de Dios que dividió las aguas. Un viento de Dios que trajo codornices. Un viento de Dios que sopló. Y Elías escuchó ese soplo suave, y era Dios para hablarle. Ese viento, queridos hermanos, es el viento que ahora va a soplar aquí en el capítulo 37. Pero es el viento que llenó toda la casa donde estaban sentados en el Nuevo Testamento, allí en el libro de los Hechos. Llenó toda la casa el Espíritu, el ruach de Dios, el viento, el aliento, la fuerza de Dios para cambiar la circunstancia. Y dice, el Señor le dice al profeta: hijo de hombre, profetiza y dile al Espíritu: Espíritu, sopla de los 4 vientos. Esto es espectacular. Es, hermano, tan increíble como cierto lo que estaba pasando. En este capítulo, el profeta escucha lo que tiene que hacer, y lo escucha de una manera parabólica. Y dice allí: profeticé pues como se me fue dicho. ¿Saben qué es la profecía? Es la palabra de Dios en la boca. Es alinearse a lo que Dios dice que hagamos. ¿Y sabe qué le estaba diciendo Dios al profeta? Dile al Espíritu que venga. Invítalo. Acércalo. Tenlo en cuenta. Llámalo. Dile que te acompañe. Dile que haga algo en favor del pueblo. Abre tu boca e invítalo a que venga. ¿Cuántas veces nosotros pasamos desapercibida esta palabra y pasamos desapercibido la acción del Espíritu en nuestra vida? Creemos en una fe tradicional. Creemos en una fe buena, bonita, porque Cristo es un hombre noble, un líder maravilloso, un maestro excepcional. Cristo es una historia hermosa de amor. Pero ¿cuántas veces creemos que sigue activo a través de su Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuántas veces, hermano, le damos pie a entender que el Espíritu Santo fue dejado por Jesús para que nosotros lo vivamos hoy y para que pueda cambiar nuestra vida de forma radical? ¿Me estoy explicando? ¿Saben, hermano? Jesús dijo: conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Él los guiará a toda verdad. Dice: no os mováis de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Saben, hermanos, es tanta promesa que hay en la presencia del Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo, en que caiga sobre nosotros el Espíritu Santo, nos bautice, nos llene, nos dé la vida que necesitamos, porque sin Él no podemos. No podemos. Bueno, la vida cristiana no se puede desarrollar sin la presencia del Espíritu Santo. Y por eso Dios le dice al profeta: profetiza, llama, invoca al Espíritu Santo, tráelo. Uno de los éxitos de literatura más grande de los últimos tiempos fue uno que escribió un señor llamado Benny Hinn, y dijo: buenos días, Espíritu Santo. ¿Recuerdan? ¿Y sabe por qué fue una revolución? Porque nunca nadie antes que yo recuerdo había hablado acerca de la necesidad de invitar al Espíritu Santo para cada día. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Saben por qué? Perdimos la esencia. Perdimos la ruta de decirle: Espíritu Santo, ven conmigo. Espíritu Santo, acércate. Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, te necesito. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, junto con el Padre y el Hijo. Hermano, pero aquí el Señor le dice al profeta: hijo de hombre, profetiza y dile:
Espíritu de Dios ven de los cuatro vientos y sopla y dice, profeticé pues como me fue mandado. Versículo 7. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Diga conmigo, ruido. ¿Sabe qué dice el libro de los Hechos capítulo 2? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo, ¿un qué? ¿Se parece a ruido? Claro que se parece a ruido. Un estruendo es un ruido fuerte. Un ruido es un estruendo. Así que es básicamente lo mismo. Estamos hablando de cuando el Espíritu Santo se manifiesta, de repente algo sucede. Y digo de repente porque es en un momento cuando no se espera. Así que Ezequiel profetizó y de repente hubo un ruido. Aquí hubo un estruendo. Yo no sé qué va a haber en tu vida, pero algo va a pasar. Se va a comenzar a mover el suelo. Porque allá en el valle de los huesos secos, el suelo comenzó a temblar. Y aquí hubo un estruendo que quiere decir como que más que ruido. Y dice ahí como de un viento recio que soplaba. ¿Y qué era lo que el profeta Ezequiel estaba invitando? Estaba invitando a que el viento de Dios soplara, el ruach de Dios, el Espíritu de Dios. Y dice allí, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Diga conmigo, temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Cómo estaban los huesos? Secos, blancos, dispersos. Así que se me ocurre que el ruido sonaba a maraca. Así como hueso seco con hueso seco, ¿cómo suena? Ahí. Porque la rótula, que es medio redonda, daba vuelta hasta encontrarse con la tibia y el peroné. Y el fémur se encajaba ahí, hacía cla, cra, ca, tra, ta, pa, pra, pa. La falange buscando su mano. El frontal buscando el occipital y los parietales y las costillas, tra, 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 tra. Y se iba formando la escalera. Ahí, hermano, la escalera de las costillas. Y cada vértebra con su vértebra hasta crear la calavera. La calavera, pero la calavera no estaba de pie, sino acostada. Una calavera acostada. Porque se iban juntando. Imagínense el ruido que había en aquel valle. La esposa que estaba por allá lejos y el esposo que estaba separado por allá, de repente se juntaron y hubo un ruidito de amor. Saben, los hijos que no perdonaban, la suegra que estaba enfadada, la nuera, el yerno, la hija, el primo, la amiga, el vecino, el hermano, se fueron juntando. Porque cuando habla de huesos, está hablando de estructuras, hermano, de iglesia. El apóstol Pablo dice un cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas. Esto habla de cuerpo, de corporación, de organismo. Habla, queridos hermanos, de algo que tiene que juntarse. Pero cuando estuvieron las calaveras en el suelo juntas, cada hueso con su hueso. ¿Cuántos huesos tenemos en el cuerpo? No me acuerdo, pero muchos. Y todos son necesarios. Saben que hay algunos huesitos pequeños como el del dedo chiquito del pie. No es el hueso más pequeño, porque debe estar en el oído, que hay algunos huesitos. Pero el dedo del pie, el dedo pequeñito del pie, tiene un huesito. Y ese huesito es muy importante porque si no lo tienes, te desbalanceas. Si no lo tienes, te caes. Todos somos importantes. Dile al que tienes al lado, huesito, te necesito. ¡Ay! ¡Ay! Díselo al otro lado, huesito, te necesito. La unidad es del Espíritu y es poderosa. Y cuando el Espíritu sopla, nos junta. Nos hace perdonarnos, nos permite comprendernos, amarnos, estar juntos. Pero no solo eso, hermano, ¿sabe qué? La Biblia dice que el Espíritu sopló y carne subió sobre la calavera. Tendones subieron sobre los huesos. Ahí está, hermano, mire, carne subió. Diga, carne subió. Y cuando la Biblia habla de carne, habla de sensibilidad, de gente
que al contrario de tener carne o corazón de carne, tiene corazón de piedra. Corazón de piedra. Miren, ¿se acuerda de ese corito antiguo colombiano? Claro. No me mires así, o no sé qué dice, qué más. Pero algo de eso, ¿saben, hermano? Qué tremendo poder saber que hay gente que perdió la sensibilidad, perdió el corazón, y ahora lo que tiene es un pedazo de hueso, de piedra allí. No sienten, no padecen, no tienen ninguna concepción de lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero encima de la carne y de la sensibilidad, además de la unidad, faltaba algo. Había tendones, carne, piel, pero los cuerpos todavía estaban acostados. ¿Y saben qué dice aquí la palabra? Dice que, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Hermano, por muy junto que pueda estar, por muy bonito que pueda estar en su carne, y por muy bien vestido que usted esté, necesita el Espíritu para tener vida. Vida del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu vino. Mire ahí lo que dice. Vino, versículo 10. Y profeticé como se me había sido mandado. Y entró Espíritu en ellos. Y vivieron, diga conmigo, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Ahora estaba el Homo Sapien Erectus. Eso dice la ciencia, ¿sí o no? Homo Sapien Erectus. Porque fuimos creados, hermano, para mirar al cielo. La Biblia dice en el concepto de hombre más profundo que el hombre fue creado para estar de pie. Muchos animales fueron creados para arrastrarse, para mirar hacia abajo. Pero el hombre no puede estar mirando hacia abajo. Sería una deformidad estar mirando hacia abajo. Sería artrosis o artritis o algún problema de ahí atrás. Pero usted fue creado para andar derecho. Por eso su mamá le dice: póngase derecho. ¿Qué hace torcido? Enderécese. Hermano, pero no solamente el Espíritu vino para que estuvieras derecho. El Espíritu vino para darte razón del propósito más importante que tiene la iglesia. Y con esto termino. Me he pasado. Y dice: un ejército grande en extremo. El Espíritu Santo es el único capaz de hacer de usted no un grupo de hueso seco, no un grupo de hueso seco con pellejo, no un grupo de hueso seco con pellejo y piel y pelo, no un grupo de hueso seco con pellejo, piel y pelo vestido, sino un grupo de hueso seco con pellejo, piel, músculo, pelo, ropa de pie, pero ropa de guerrero. Porque usted se convierte en un guerrero, parte de un ejército. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Gente que conquista, gente que alcanza, gente que avanza, gente que doblega y posee territorios. Gente, queridos hermanos, que conforme a la palabra de Dios han sido llamados para retomar su tierra, para retomar sus dones y talentos, para ejercer dominio sobre esta tierra con autoridad y con poder del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu hizo aquí, lo hizo el día de Pentecostés, y Jesús se lo había dicho: y recibiréis poder. Poder es capacidad de cambio. Poder es fuerza para transformar. Poder es capacidad de doblegar las circunstancias y salir airoso. Poder está explícito aquí cuando se habla de un ejército. De un ejército. Y usted no es una persona cualquiera. Pero ¿sabe por qué no ha vencido? ¿Sabe por qué no lo ha logrado? ¿Sabe por qué no lo ha doblegado?
porque todavía el Espíritu no ha soplado sobre usted como quiere. Así que necesitamos como iglesia llamar y decir: Espíritu, sopla sobre mi vida, corrígeme, úneme, arréglame, dame la vida que yo necesito. Entonces todo cambiará. Póngase en pie y vamos a hacerlo. Póngase en pie y tomemos este pasaje y vamos a hacerlo, porque eso no solo sucedió aquel día, hermano. La clave es el soplo del Espíritu sobre tu vida. La clave no es solamente venir el domingo. La clave no solamente es leer la Biblia un ratito cada mañana. No. La clave no consiste solamente en diezmar, en ofrendar, en hacer misiones, en ser buena persona. No. La clave está en que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Y entonces no solo vas a hacer todo lo dicho antes, sino que vas a vivir en una dimensión diferente. Vas a vivir en una nueva dimensión, en una dimensión de gloria, de poder, de autoridad. Entonces nos vamos a abrir a las relaciones, nos vamos a alimentar a la fraternidad. Vamos a vivir de una forma justa, amando a las demás personas, compartiendo nuestros bienes, disfrutando de las cosas pequeñas. Vamos a poder, hermano, entrar en una esperanza de vida gloriosa. Entonces la vida cristiana se va a tornar en posible. Usted necesita al Espíritu Santo como yo. Y hoy le va a decir: sopla, sopla de los cuatro vientos y llena mi vida. Levante sus dos manos. La evangelización será diferente, porque ya no será usted alguien que va a evangelizar, sino alguien que evangeliza de forma permanente. Misionero permanente, en la calle, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Ya la iglesia se va a convertir en poderosa. Van a aparecer milagros, señales, prodigios. El viento va a soplar a tu favor, porque te has convertido en un guerrero. La gente verá tu espada, la gente verá tu yelmo, tu coraza. Tus sandalias estarán prestas para la batalla permanente, porque tú eres parte de un escuadrón de élite celestial. No eres cualquiera. Tu vida cambia cuando el Espíritu Santo se mueve en ti, cuando entras en esa nueva dimensión. Y ahora eres un conquistador. Padre celestial, sopla con tu Espíritu sobre mi vida. Lléname de ti, bautízame, cae sobre mi vida, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Dígaselo, 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 dígaselo. Comenzamos a adorar al Señor. Unos minutitos más, unos minutitos más. Su vida va a cambiar para siempre. Va a entrar en una nueva dimensión de gloria. Un fluir poderoso va a caer sobre usted. Fluye, Espíritu Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Sopla del norte, del sur, del este y del oeste y de arriba. Sopla, sopla.